Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el que confía en Dios. La fe es certeza y convicción, y la confianza es el grado más alto de fe que una persona puede llegar a tener. Esto es así porque la confianza es la fe en acción y movimiento, aun cuando la senda a transitar se perciba como difícil o imposible. El que tiene confianza sigue adelante. En Hebreos se nos habla de los héroes de la fe y se nos dice que éstos obedecieron a Dios en situaciones tan extremas que escapan a la comprensión humana. De dos de estos personajes se dice en Hebreos 11, 7 al 8, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y se nos dice también que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En ambos casos se habla de la fe como una actitud de confianza absoluta. Se habla de la fe en ambos casos, en el caso de Noé y el de Abraham, como un salto en el vacío que ve a Dios, que sostiene. Por tanto, ante esto nos preguntamos, ¿qué es y cómo se confía plenamente en Dios? La confianza plena en Dios excluye otras confianzas vanas. Nadie puede decir que confía plenamente en Dios y al mismo tiempo estar confiando en otras cosas como soluciones o salidas para aquello que ruega o pide a Dios. El que confía en Dios entiende que sólo Él es digno de la confianza plena y absoluta. En el Salmo 37, versículo 3, se dice, confía en Jehová. Confía en Jehová. Y en Proverbios 3, 5 al 7, se dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con todos tus sentimientos, con todos tus actos de voluntad. Ama a Dios con todo el corazón, por tanto, confía en Dios con todo el corazón. Esto es confiar plenamente en Dios, confiar absolutamente en Dios, de todo corazón. El que confía plenamente en Dios no se fía de sí mismo ni de hombre alguno. Proverbios 3, 5 al 7 hemos leído, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Una persona que confía en su posición, en su postura, en su pensamiento, y discute el pensamiento de Dios o se opone al pensamiento de Dios, no confía en Dios. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El que confía en el hombre, sea él mismo o sea otro, no confía en Dios. Por eso dice el texto que acabamos de leer, maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar en Dios y en nosotros mismos o en otros al mismo tiempo. No puede ser en ningún momento. El que confía plenamente en Dios es alguien que guarda siempre y con agrado su buena y recta justicia. La palabra de Dios nos enseña la buena y recta justicia de Dios. El buen proceder, el justo proceder, aquello que es bueno y recto delante de Dios, esto lo aprendemos en la palabra de Dios. Y el que confía plenamente en Dios, guarda
la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, por encima de cualquier otro pensamiento propio o ajeno. Oseas 12:6. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Salmo 37, 3 al 4. Confía en Jehová y haz el bien, deleítate asimismo en Jehová. El que confía en Dios se deleita en su palabra, encuentra en ella todo lo que es bueno, justo y recto, y no lo discute, no lo solapa con otra cosa humana, propia o ajena. El que confía en Dios tiene siempre una actitud de amén. Amén es así sea a la palabra de Dios. El que confía en Dios no tiene en ningún momento nada que reprochar, nada que rechazar, nada que cuestionar de Dios. La confianza plena en Dios se vive con acciones de abundante fe. No solo es una actitud del corazón de aprecio a la palabra de Dios, sino una actitud que se manifiesta en la vida con acciones de fe. La confianza plena y abundante, de abundante fe, recibe de Dios sus promesas, todo lo que tiene que ver con sus bendiciones. Y aquel que confía plenamente en Dios, cuando ora a Dios, recibe respuesta a sus oraciones. Salmo 37, 4. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, nos oye. El que confía plenamente en Dios puede tener la seguridad de que Dios va a responder a sus oraciones. Porque el que confía plenamente en Dios pedirá conforme a su voluntad. No se puede hacer otra cosa desde la confianza en Dios. El que confía plenamente en Dios se somete, acata la voluntad de Dios. Y cuando pide, cuando ora, lo hace en la voluntad de Dios. Porque la confianza plena y abundante fe obtiene respuestas divinas a las oraciones en las que pedimos por nuestras necesidades ordinarias y extraordinarias que surgen en el camino de nuestra vida. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Háblalo con Dios. Ora a Dios. Preséntale tus ruegos, tus necesidades a Dios. Confía en Él, dice el texto, y Él hará. Por tanto, entre Él hará y encomienda a Jehová tu camino, entre medio está confía en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos pedir y esperar recibir, porque no piense el que duda, el que no confía, que recibirá cosa alguna del Señor. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. Dios debe ser nuestro Dios y Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y el que confía en Dios, confía en Él, pues en lo relativo con su matrimonio, en lo relativo con el trabajo, en lo relativo con su andar por la sociedad. El que confía en Dios, confía en Él en todo tiempo y circunstancia, en todas las áreas, en todos los ámbitos de su vida. Porque eso, la confianza plena y abundante fe, produce un carácter de tranquilidad y de serenidad mientras espera a las salidas o las soluciones que Dios tenga a bien darnos para vencer los obstáculos de la vida. Salmo 37, 6 al 7. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Esta es la confianza de aquel que descansa en Dios, de aquel que se fía solo de Dios. Esta es la confianza
que recibirá de parte de Dios esa respuesta, esa salida, esa solución a los problemas, a los obstáculos, y lo recibirá esperando con tranquilidad y con serenidad. Alguien que confía en Dios, alguien que confía plenamente en Dios, es siempre una persona serena y tranquila. Su problema lo lleva a Dios. Aquello que necesita lo ha traído ante Dios. Y si ya está en Dios, ¿por qué me he de preocupar? ¿Por qué me he de preocupar por algo que lleva a Dios? Otra cosa es ocuparse, pero no preocuparse. El creyente se ocupa en trabajar, se ocupa en resolver cosas, pero su preocupación se la pasa a Dios cuando ora a Él y le pide por cualquier cosa que esté en su vida como obstáculo, como adversidad. ¿Por qué es bienaventurado el que confía plenamente en Dios? ¿Por qué? Es bienaventurado porque la confianza plena lleva a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Quien confía en Dios aprende de Él todo aquello que forma parte de su voluntad. Esto es muy importante, aprender de Dios. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El que confía en Dios escucha la palabra con fe. Y escuchar la palabra con fe significa creer a la palabra. Creer a la palabra. Dice la Escritura, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si escuchamos sin fe, no nos aprovechará la palabra de Dios. Cuando escuchamos con fe, oímos, entendemos y acatamos su voluntad. La aceptamos. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Por tanto, el que confía en Dios es bienaventurado. Es absolutamente dichoso y feliz, porque hallará el bien. Como hemos visto antes, el que confía en Dios recibe respuestas a sus oraciones, recibe soluciones, salidas a sus problemas. El que confía en Dios entiende y conoce la verdad sobre Dios, la verdad sobre la salvación y la verdad sobre todas las cosas que tienen que ver con Dios o que tienen que ver con los hombres, con nosotros, con uno mismo. Salmo 37:3. Confía en Jehová y te apacentarás de la verdad. El que confía en Dios comerá el pasto de la verdad. Salmo 48. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entender la palabra es tan importante, porque al entenderla, uno se adhiere a ella, uno se aferra a ella, y lo hace con agrado, voluntariamente, libremente. Un cristiano que entiende lo que está bien y lo que está mal, no obedece porque no le queda más remedio, no lo hace obligado o por temor al castigo divino. El que entiende la palabra de Dios y la aprecia y la ama y se agrada en ella, la obedece de todo corazón. Quien confía en Dios entiende y conoce la verdad sobre Dios y sobre todas las cosas. Quien confía en Dios es escuchado y atendido por Él cuando pide según su voluntad. Es muy importante sentirnos escuchados por Dios. Si oramos y pedimos cosas y no notamos que sucede nada, podemos pensar que Dios ni nos ha escuchado, ni nos ha atendido a nuestras palabras de súplica. Pero dice Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
hace su voluntad el que confía en Dios, como hemos visto antes. Por tanto, a quien confía en Dios, Dios oye. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confianza en Dios y hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, están unidos ambos conceptos. Por eso quien confía en Dios, conoce la voluntad de Dios, la entiende, se agrada en ella, la hace, y por eso recibe respuestas a sus oraciones. Es bienaventurado el que confía en Dios, porque la confianza plena en Él obtiene sus bendiciones y prosperidad. Quien confía en Dios es bendito. Qué importante ser bendito, tener la bendición permanente y constante de Dios. Qué importante ser benditos de Dios. Bendito es lo contrario a maldito. Bendito significa tener el bien de Dios siempre cerca, y maldito significa tener el mal siempre cerca. Quien confía en Dios es bendito, siempre tiene el bien cerca. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito. ¿Quieres ser bendito? Necesitas ser bendito. Si quieres serlo, lo serás, porque es que lo necesitas, lo necesitamos todos. Todos necesitamos ser benditos de Dios. Y el que confía en Jehová es bendito. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Job 1:10 nos explica lo que supone ser bendito de Dios. Le dice Satanás a Jehová: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Esto es ser bendito, tener una cerca de bien a nuestro alrededor, estar rodeados por el bien, como si de una cerca se tratase, como si de un muro se tratase. Y quien está cercado por el bien de Dios, el mal no se acerca a él, solo el bien. Por tanto, ser bendito de Dios es estar cercados por el bien de Dios permanentemente, en todo tiempo y circunstancia. Y quien confía en Dios tiene la promesa de prosperar materialmente en todo. No somos prósperos por hacer ciertas cosas meramente rituales, meramente formales, sino que somos prósperos como consecuencia del temor y confianza en Dios. Quien teme y confía en Dios será próspero. Proverbios 28:25 dice: el que confía en Jehová prosperará. El que confía en Jehová prosperará. Y en Job 1:10 se nos dice: por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Los bienes de Job habían aumentado como consecuencia de que Dios le había cercado del bien. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Quienes temen a Dios serán prósperos. El que confía en Jehová prosperará, dice Proverbios 28:25. Quien confía en Dios es guiado, es cuidado y es protegido por Él frente al mal y al error. En Proverbios 3:5-8 se dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La bendición de Dios, la bendición y prosperidad de Dios para sus benditos es en todo, en todo. El que confía en Dios, el que le reconoce en todos sus caminos,
puede tener la seguridad de que cuando se equivoque, cuando cometa un error, Dios enderezará sus veredas. A veces nos equivocamos, pero los benditos de Dios, cuando se equivocan, saben que Dios endereza lo torcido. Los que temen a Dios y confían en Dios saben que Dios será medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Medicina, es decir, Dios curará enfermedades que padezcamos. Y refrigerio para nuestros huesos quiere decir que calmará, aliviará, nos quitará el dolor de otras enfermedades cuando ya tenemos una edad, tenemos enfermedades crónicas, y no siempre es la voluntad de Dios quitarlas, esas enfermedades. Pero Él dice aquí, será refrigerio para tus huesos. Por tanto, Dios puede ser medicina, puede curarnos de nuestras enfermedades, o puede aliviarnos de ellas, según la edad y el momento de nuestra vida, según el propósito divino. En cualquier caso, el que confía en Dios es bendito, es próspero, tiene el cuidado y la protección de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de bienaventurado el que confía en Dios. Y hemos preguntado a cada uno qué es y cómo se confía plenamente en Dios. Nos hemos hecho esta pregunta y hemos respondido que la confianza plena en Dios excluye otras confianzas vanas. El que confía en Dios entiende que sólo Él es digno de la confianza plena y absoluta. La confianza plena en Dios se vive con abundante fe, que espera y recibe de Dios las peticiones de sus oraciones y las respuestas y salidas a los obstáculos por los que podemos pasar en la vida. ¿Por qué es bienaventurado el que confía plenamente en Dios? Nos preguntamos también. Y dijimos que es bienaventurado porque la confianza plena lleva a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Quien confía en Dios aprende su voluntad, conoce la verdad y es escuchado por Él. Es bienaventurado porque la confianza plena en Dios le hace ser bendito y próspero en todo cuanto tiene. Hemos leído diferentes salmos. Leamos ahora el Salmo 34, versículo 8. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Bienaventurado aquel que confía en Dios. Ojalá tú seas uno de esos que confían en Dios, porque entonces serás bienaventurado. Que Él te bendiga hoy y siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos habla de lo que es la confianza en ti. Sabemos que es el más alto grado de fe que podemos tener en cualquier momento de nuestra vida. Sabemos que la confianza es la fe en acción, en movimiento. La fe que salta al vacío viendo tu mano, tu poder y tu gracia sosteniéndonos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y sobre todo a tener confianza en ti. Que nuestra fe sea del nivel de la confianza, sea grande, para que de esta manera podamos oír tu palabra, entenderla, apreciarla, seguirla, desoyendo la voz de nuestro propio corazón o la voz de otros que como nosotros están en tinieblas por la naturaleza humana pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y no en nosotros ni en nadie. Ayúdanos a confiar en tu palabra y no en los pensamientos del mundo o en los nuestros. Ayúdanos, Señor,
hacer de esos bienaventurados que confían plenamente en ti. Que tu bendición, que tu prosperidad nos acompañe siempre, oh Padre. Y gracias también por la salud que sigues dando a los enfermos, aquellos hermanos y conocidos y parientes que están recuperándose de operaciones o de enfermedades crónicas. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de Carmen Rosa, Señor. Ten misericordia de Carmen Teresa. Ten misericordia de Susana, de la familia de Noemí, de los padres de Josefina. Ten misericordia, Señor, de Cristina, de Jeremías, de Águeda, Señor. Ayúdala en la enfermedad por la que está pasando en estos momentos. También te pedimos, Señor, por Loli y por otras personas, Señor, que pueden necesitar de ti por razones de diferente tipo, además de la enfermedad. Sé con cada uno de tus hijos que confían plenamente en ti, y ayúdenos y protégenos y guárdanos del mal y del maligno. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos hasta que volvamos a encontrarnos en este lugar de escucha de la palabra de Dios. Amén.